¿Sabías que existen 10 preguntas capaces de provocar deseo, confusión e incluso obsesión en la mente de una mujer? No son halagos, no son cumplidos baratos y, desde luego, no son frases de seducción sacadas de Internet. Son armas, preguntas, con intención, diseñadas para perforar su escudo emocional y plantar una semilla que no podrá arrancarse de la cabeza. Porque mientras todos los hombres hablan de sí mismos, tú vas a hacer que sea ella quien lo diga. Todo Maquiavelo lo entendía. Mejor que nadie, en el poder no está en lo que expresas, sino en lo que logras que el otro revele. Y una mujer se une emocionalmente al hombre que la hace hablar, no al que intenta impresionarla. Estas 10 preguntas parecen inofensivas, pero contienen algo más profundo. Activan el deseo, el misterio, la contradicción, todo lo que su inconsciente necesita para empezar a idealizarte. Este video no es para quien busca frases fáciles, es para estrategas, para hombres que comprenden que la seducción real no tiene que ver con lo que dices, sino con lo que ella siente cuando está contigo. Y sentir es el terreno donde la lógica deja de importar y el deseo toma el control. Así que escucha con atención, porque si usas estas preguntas con el tono correcto, en el momento adecuado, y con el silencio como aliado, vas a poder provocar lo que miles de hombres intentan y fallan todos los días. Este conocimiento no viene de consejos modernos, ni de frases prefabricadas. Viene de la psicología del poder, del juego invisible entre influencia, deseo y manipulación. Si te interesa este tipo de contenido, si quieres entender la mente femenina desde una perspectiva más profunda, estratégica y real, dale like y suscríbete ahora, porque lo que vas a aprender aquí no lo enseña ningún canal promedio. Estas son las 10 preguntas que vuelven loca a una mujer según la lógica maquiavélica, y que pueden hacer que te elija, aunque tenga opciones mejores que tú. Empecemos. La mayoría de los hombres fracasa en la seducción porque no saben qué preguntar. Hacen preguntas aburridas, predecibles, seguras, y lo seguro jamás genera deseo. Pero tú no estás aquí para ser un hombre promedio. Estás aquí para ser el detonante emocional que ella nunca vio venir. Y para lograr eso, necesitas preguntas que no se olvidan. Así que escúchame bien. Desde este momento te voy a revelar las 10 preguntas que pueden volver loca a una mujer, si las usas con precisión maquiavélica. Y empezamos ahora sin rodeos. Pregunta número 1. ¿Qué tipo de hombre te cuesta olvidar aunque no haya sido bueno para ti? Esta no es una pregunta cualquiera, es una incursión directa a su subconsciente emocional, porque no le estás preguntando por su tipo ideal. Le estás pidiendo que se conecte con su adicción más íntima, ese perfil de hombre que la marcó, no por su bondad, sino por el impacto emocional que dejó. Casi todas las mujeres han tenido un hombre que no les convenía, pero que aún recuerdan. Un tipo que la hizo sentir viva, deseada, confundida. Un caos emocional que y dañino activó partes de ella que ningún hombre correcto ha podido tocar. Al hacer esta pregunta, tú la estás obligando a entrar en contacto con ese recuerdo. Pregunta número 2. ¿Qué es lo más peligroso que alguien ha despertado en ti? Esta pregunta es una bomba silenciosa, una bomba emocional, una llave que no solo abre su historia, sino su pulsión más oculta. Cuando le haces esta pregunta, no estás buscando saber sobre su pasado. Estás sembrando la idea de que tú también puedes ser peligroso, pero de una forma emocionalmente irresistible. ¿Why? Eso es exactamente lo que despierta deseo. El hombre que no se arrodilla, que no ruega, pero que tampoco es agresivo. Un hombre que es sutilmente peligroso porque sabe tocar fibras que otros no alcanzan. Pregunta número 3. ¿Qué señales da tu cuerpo cuando alguien empieza a gustarte, pero no quieres que se note? Esta pregunta no es solo inteligente, es estratégicamente porque te da acceso a un territorio donde muy pocos hombres se atreven a entrar, el lenguaje no verbal. Al preguntarle esto, le estás diciendo sin decirlo: quiero saber cómo se comporta tu cuerpo cuando mientes sobre tu atracción. Eso la expone, pero no la hace sentir atacada, la hace sentir observada. Y eso para muchas mujeres es algo intensamente atractivo. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu debilidad más secreta? ¿Esa que solo alguien muy especial podría descubrir? Esta pregunta no es curiosidad, es una invitación íntima, una forma elegante de decir: quiero entrar en tu mundo emocional, pero sin invadirte. Lo poderoso de esta pregunta es que mezcla dos fuerzas: la vulnerabilidad y la exclusividad. No le estás preguntando por cualquier defecto, le estás pidiendo una confesión que solo revelaría a alguien que la haga sentir especial. Pregunta número 5. ¿Qué hace un hombre que te hace sentir en peligro, pero no puedes evitar quererlo más? Esta pregunta no es solo una simple curiosidad, es una poderosa chispa que activa un conflicto emocional profundo, un deseo enraizado en la contradicción y la tensión. Desde el momento en que la formulas, apuntas directo al punto donde se cruzan dos fuerzas aparentemente opuestas,
el instinto de protección, que nos lleva a alejarnos de lo que pone en riesgo nuestra estabilidad, y el deseo por lo prohibido, por lo que nos atrae a pesar de, o quizás, debido a, lo que representa un desafío o una amenaza para nuestra seguridad emocional. No estás hablando de una atracción ordinaria, estás invocando una sensación mucho más compleja y peligrosa, una que la hace cuestionarse su propia lógica. Le estás pidiendo que se adentre en ese lugar oscuro y fascinante de su psique, donde lo que le hace sentir vulnerable y fuera de control también es lo que despierta su deseo más intenso. Le estás invitando a reflexionar sobre esos hombres que, sin intención de hacerlo, provocan que se encienda una chispa de excitación dentro de ella, a pesar de las señales de alerta que su instinto le grita, porque, en esencia, estás haciendo que piense en lo que le genera adrenalina emocional, en lo que no necesariamente le conviene, pero que, de alguna manera, la domina con su magnetismo. No es solo una cuestión de lo que está bien o mal, lo que es seguro o peligroso, sino de lo que le provoca un sentimiento visceral, de lo que le hace perder la cabeza sin poder evitarlo. Cuando una mujer empieza a hablar de ese tipo de hombre, está tocando su zona de caos emocional, ese lugar en el que las reglas, las expectativas y la razón se desvanecen, donde lo desconocido y lo excitante ganan terreno sobre el miedo y la precaution. En ese espacio, todo lo que parecía seguro y controlado se ve desbordado por un deseo que no puede ser racionalizado, que se siente como una fuerza arrolladora. Y en este punto, cuando ella empieza a revelar estas emociones, te das cuenta de que has abierto una puerta hacia un aspecto de su psique que pocos logran entender o reconocer. Si eres lo suficientemente astuto, puedes identificar esa figura que activa ese conflicto dentro de ella. Esa figura de hombre que, en su mente, puede ser tanto un riesgo como una tentación irresistiblemente atractiva. Y aquí es donde la magia realmente ocurre. Si logras comprender este fenómeno, si eres capaz de identificar lo que esa mujer encuentra fascinante, a pesar del peligro, puedes empezar a convertirte sutilmente en esa figura. No necesariamente de manera obvia o forzada, sino con un enfoque más estratégico. Al entender lo que despierta su deseo en ese espacio de caos emocional, puedes presentarte de una forma que lo evoque sin que lo note explícitamente. Puedes jugar con esa dualidad, ser el hombre que ella necesita y al mismo tiempo el que le resulta prohibido, peligroso pero irresistible. Esta es una danza compleja, en la que el peligro y el deseo se entrelazan de una manera casi hipnótica, y si logras dominarla, te habrás posicionado en su mente de una manera que te vuelve inolvidable y emocionalmente adictivo. Pregunta N. Mero. 6. ¿Qué es lo más loco que harías si nadie supiera que fuiste tú? Esta pregunta no busca una anécdota, busca activar su mente oculta. Le estás dando permiso para romper sus propias reglas, aunque sea solo por un instante. Y eso, en términos psicológicos, genera una sensación de liberación emocional vinculada a ti, porque tú fuiste quien le abrió la puerta, y esa puerta no se olvida. ¿Ella se riera? ¿Dirá algo como? No sé si debería decirlo. Perfecto. Eso es lo que buscas, que lo piense, y que lo imagine. Pregunta Genemero 7. ¿Cómo te comportas cuando empiezas a enamorarte, pero no quieres aceptarlo? Esta pregunta, aunque aparentemente sencilla, es tan peligrosa como fascinante, porque toca directamente el punto exacto en el que muchas mujeres pierden el control cuando sienten que están cayendo en el torbellino de las emociones, pero se resisten a ello. Es en ese preciso instante cuando la razón entra en conflicto con los sentimientos, cuando el corazón empieza a arder, o la mente, por temor a ser vulnerable o a perder el control, hace todo lo posible por bloquearlo, por rechazarlo. España. Pregunta no solo busca conocer una respuesta superficial, sino que se adentra en lo más profundo de cómo ella maneja esos sentimientos contradictorios, cómo los reprime, los disimula, cómo los niega, incluso cuando, en su interior, todo está a punto de desbordarse. Le estás pidiendo que revele su mecanismo de defensa, esa barrera emocional que construye para protegerse de lo que siente. Tal vez no lo hace de forma consciente, tal vez ni siquiera se da cuenta de que está adoptando ese comportamiento, pero en el momento en que ella te responde, estás invitándola a enfrentarse a esa lucha interna, esa tensión entre lo que su corazón desea y lo que su mente le ordena hacer. Y cuando dice algo como, me alejo o actúo fría para que no se note, ahí es cuando la magia ocurre. En esa respuesta, has tocado una fibra emocional que es profundamente reveladora. Te ha mostrado su estrategia, cómo oculta lo que está ocurriendo dentro de ella, cómo lucha contra el torbellino emocional que no puede evitar, pero que trata de controlar en este momento. Es crucial, porque te da el poder de conectar con ella, a un nivel emocional muy profundo. Has logrado que revele algo personal,
algo vulnerable, que no es fácil compartir con otros. Porque no se trata solo de sentimientos superficiales. Se trata de cómo ella maneja la complejidad de lo que está sintiendo, de cómo se defiende del miedo a perder el control, a ser herida, a exponerse demasiado. Y cuando ella admite esa lucha interna, está revelando una parte de sí misma que pocas personas llegan a conocer. En ese instante, tienes la oportunidad de crear una conexión que va más allá de lo superficial. Ya no estás hablando solo de atracción o interés, estás hablando de algo más profundo, de una batalla emocional, de la vulnerabilidad que se esconde detrás de un comportamiento frío o distante al comprender esta dinámica. No solo entiendes cómo ella se siente, sino también cómo puedes entrar en su mundo emocional de una manera que pocos logran. Has tocado la parte de su ser que teme dejar ver, y ahora tienes la clave para acercarte a ella de una manera que la haga sentir comprendida y emocionalmente conectada. No es solo una conversación, es un momento de revelación, una oportunidad, para que la relación crezca desde un lugar mucho más genuino y auténtico. Pregunta. Número 8. ¿Qué fue lo que más te marcó de un hombre, incluso si ya no está en tu vida? Esta pregunta no es solo una simple curiosidad, sino una verdadera bomba emocional camuflada con una aparente ligereza. Cuando la haces, no estás hablando del presente, ni siquiera estás sugiriendo nada acerca del futuro. Lo que realmente estás haciendo es algo mucho más profundo. Estás tocando su archivo emocional más íntimo, ese que contiene los recuerdos de los hombres que han dejado una huella imborrable en su vida. Este tipo de pregunta no se limita a lo que está ocurriendo en el aquí y ahora, sino que invita a un viaje hacia el pasado, hacia esas experiencias que quedan grabadas en el alma, momentos o personas que, aunque ya no estén presentes, siguen resonando con una fuerza significativa en su interior en lo que estás buscando. De manera estratégica, es desenterrar esos recuerdos y emociones que tal vez ella ha guardado por mucho tiempo, incluso sin darse cuenta. Estás preguntando, ¿qué hizo ese hombre tan especial? ¿Qué gesto, qué actitud, o qué momento en particular quedó tan profundamente marcado en su memoria emocional que no puede olvidar, aunque ya no esté en su vida? Porque hay momentos, ciertos gestos o palabras que tienen la capacidad de quedarse grabados en nuestra mente, mucho después de que las personas que los pronunciaron o hicieron se hayan ido, y esas huellas emocionales tienen un poder duradero. Tal vez fue un acto de bondad inesperada, un gesto de protección, una conversación que la hizo sentir valorada de una manera única, o quizás una mirada profunda que parecía entender todo de ella, sin palabras. Cuando le haces esta pregunta, no solo la invitas a revivir ese recuerdo, sino que, de alguna manera, también estás pidiendo que lo compare con la persona que tiene frente a ella, en ese momento, contigo. Si entiendes realmente su respuesta, si logras captar la esencia de lo que hizo ese hombre inolvidable para ella, te encuentras ante una oportunidad única, la posibilidad de convertirte en uno de esos hombres que jamás olvidará. Isa Isla. Clave en sí puedes comprender lo que la hizo sentir en ese entonces. Sí puedes dar con el gesto, la actitud, o la profundidad emocional que la marcó. Entonces no solo habrás tocado su pasado, sino que habrás colocado una piedra fundamental en la construcción de una conexión más profunda y significativa contigo. Es un juego de emociones sutil, pero cuando se juega bien, se convierte en una poderosa herramienta para dejar una huella en su vida, tal como lo hizo aquel hombre que aún se mantiene presente en sus pensamientos. Estás tomando algo del pasado, de ella, algo que ha dejado una marca indeleble, y te posicionas como una oportunidad para hacer algo igual de significativo o incluso más impactante. Porque en el momento en que logras conectar con esa parte emocional tan profunda, te conviertes en alguien inolvidable. También pregunta número 9. ¿Te ha pasado que alguien te atrae y no entiendes por qué? Esa es una pregunta que no solo busca una respuesta, sino que también desafía la lógica misma de las emociones. Es una pregunta trampa, cargada de poder si la sabes usar en el momento adecuado, de manera estratégica. Esta pregunta, simple, tiene la capacidad de abrir una puerta hacia lo irracional, hacia esas fuerzas que mueven nuestras decisiones sin que podamos explicarlas de manera clara o coherente. Le estás invitando a explorar una sensación que a menudo evade nuestra mente consciente. Esa atracción inexplicable, esa conexión que surge sin que podamos señalar una razón concreta o lógica. Le estás pidiendo que reconozca algo profundo y tal vez incómodo en la atracción irracional. Esa atracción que desafía toda lógica, que nace de algo tan sutil como una chispa en la mirada, una energía en la conversación, o incluso la forma en que alguien se comporta sin intentar impresionar. Es un deseo, una curiosidad, un apego, tal vez incluso una obsesión que aparece de la nada,
sin advertencia, sin una causa evidente. Y mientras ella reflexiona sobre la pregunta, empieza a navegar en esos recuerdos, en esas emociones que no puede definir, pero que ha sentido. Es en ese preciso momento que empiezas a tomar el control de la conversación. Mientras ella piensa en su respuesta, tú la observas sin prisa, con calma, como si ya supieras lo que va a decir. Ese silencio entre ambos se vuelve un espacio cargado de tensión, y ese vacío se convierte en una oportunidad para que ella se cuestione. El silencio, de alguna manera, tiene un eco poderoso que reverbera en su mente, un eco que la deja pensando más allá de la respuesta, preguntándose a sí misma, ¿será que me está pasando eso con él? Y en ese instante, has logrado algo mucho más profundo que simplemente generar una conversación. Has dejado que las emociones jueguen un papel central, que el pensamiento irracional se cuele en su conciencia y la haga preguntarse si ella misma está siendo tocada por esa atracción inexplicable. Es un juego psicológico delicado, pero cuando se hace correctamente, puede generar una conexión que trasciende la lógica. Una conexión que no se puede negar ni explicar fácilmente. Pregunta Enmero 10 Ansí. ¿Alguien logrará entenderte sin que tengas que explicar una sola palabra, sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente por transmitir lo que llevas dentro? ¿Qué lugar ocuparía esa persona en tu vida? Piensa en esto por un momento, porque no se trata de una pregunta común o trivial. Esta pregunta no busca una respuesta lógica o una respuesta fácil de digerir. No está pensada para ser analizada con la mente fría, sino que está diseñada para provocar una reacción visceral, algo que resuene profundamente en el interior de la otra persona. Busca que surja una sensación, una chispa de comprensión que se quede pegada en su mente, como una idea persistente que no la abandona. Es un pensamiento que tal vez aparecería cuando se despierte en la mañana, cuando se quede sola en su habitación, o incluso cuando se ponga a recordar esa conversación contigo. Estás apelando a algo mucho más profundo que las palabras. Estás tocando una necesidad humana fundamental, la necesidad de ser comprendido sin juicio. Imagina lo poderoso que es ser leído sin tener que abrir la boca, ser escuchado sin necesidad de contar la historia completa, ser entendido no por lo que dices, sino por lo que eres, por los matices de tu lenguaje corporal, por las emociones detrás de tus palabras y hasta por los silencios que acompañan tus pensamientos. Y aquí es donde la magia sucede, porque si ella responde a esta pregunta, si se deja llevar por esa reflexión, te habrás ganado algo mucho más valioso que la simple aprobación o simpatía. Te habrás ganado un lugar especial en su mente, un rincón que ya no podrá borrar, porque no solo te has convertido en alguien que la entiende, sino que has tocado la esencia misma de lo que significa ser verdaderamente visto y comprendido. Y en ese espacio, las palabras se vuelven innecesarias, pero la conexión se vuelve inquebrantable. Si alguna de estas preguntas logró hacer que tu mente se detuviera por un momento, imagina el impacto que tendrían si las usaras en el instante preciso, con la mirada más penetrante y el tono de voz que transmita justo lo necesario para despertar la curiosidad, la emoción o incluso la duda en la otra persona. La magia de las palabras no radica solo en lo que se dice, sino en cómo se dice y cuándo se dice. Cada palabra tiene el poder de abrir una puerta o cerrarla de golpe, dependiendo de la estrategia que emplees. Así que, ahora, quiero saber cuál de estas 10 preguntas resonó contigo de una manera especial. ¿Cuál de ellas sientes que tiene el potencial de marcar la diferencia en una conversación que te gustaría tener pronto? No dudes en dejar tu respuesta en los comentarios, porque quiero conocer tu opinión. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, para que siga llegando más información valiosa como esta. Además, suscríbete al canal para asegurarte de no perderte los próximos videos en los que profundizaremos en temas fascinantes como la psicología, la seducción y la estrategia emocional. Pero recuerda, las palabras pueden ser unas poderosas armas, y cuando las utiliza un estratega hábil, se convierten en puertas hacia el éxito, hacia conexiones profundas y hacia una influencia más efectiva. Así que prepárate, porque este viaje apenas está comenzando. Nos vemos en el siguiente video, donde exploraremos más sobre cómo dominar el arte de la comunicación emocional y estratégica.